Les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos los que no les he saludado. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Mateo. Y vamos a leer desde ahí, desde el versículo 23 del capítulo 4. Vamos a leer desde ahí. Y vamos a llegar al versículo que predicaremos hoy día. Amén. Amén. Está en el versículo número 6. Aleluya. Leemos su palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra prometida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Padre, gracias le damos por su palabra leída en esta mañana. Te pido que el Espíritu Santo pueda dirigir mi mente, que salgan palabras tuyas, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas, las que tú quisiste mostrarnos y enseñarnos a nosotros. Con mucho temor, Señor, te pido esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Podemos ver aquí, mis hermanos, que mucha gente seguía a Jesús. Y si podemos entender, mis hermanos, veremos que mucha de esta gente que seguía a Jesús, la seguía por su fama, por esa fama que se había difundido por todo lugar. Y llegaron a él muchos enfermos, como nos dice su palabra, y Jesús los sanaba. Podemos darnos cuenta entonces, mis hermanos, que mucha gente le seguía quizás por alguna conveniencia, para ser sanados. Y como podemos ver en una historia, ¿no es cierto?, que nos cuentan también Jesús sanó, ¿no es cierto?, a 10 leprosos. De esos 10 leprosos, mis hermanos, dice que uno de ellos se volvió a Jesús. Y se volvió para agradecer y glorificar a Jesús. Podemos ver que de esos 10 leprosos, mis hermanos, 9 fueron sanos. Pero uno solo fue salvo y fue sano. ¿Cuánta gente, mis hermanos, llega de esa manera, buscando a nuestro Señor Jesucristo, buscándolo por sanidad? Y después que son sanados, mis hermanos, no siguen a Cristo. No son bienaventurados, podríamos decir, como Él nos pide. Es por eso que Jesús, la enseñanza que nos deja, mis hermanos, nos está diciendo con este sermón del monte que hemos estado viendo, cómo poder ser bienaventurados.
Bienaventurados los pobres, dice, en espíritu, cuando reconocemos que no somos nadie, ni nada tenemos, mis hermanos, y reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Es lo que hemos aprendido. Bienaventurados los que lloran, cuando lloramos nuestro pecado, mis hermanos, y arrepentidos por ello. Y lloramos por nuestro prójimo, por el pecado de nuestro prójimo, mirándolo con compasión. Bienaventurados los mansos, cuando tenemos ese autocontrol en nuestra vida, mis hermanos, de nuestras emociones, de nuestro carácter, quizás nuestros enojos, podamos gobernar eso. Es lo que nos pide el Señor. Y hoy nos dice en el versículo número 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús entonces, mis hermanos, nos invita a reconocer una verdad aquí muy profunda sobre nuestro corazón. El hambre y la sed de justicia. La Biblia nos muestra que esta hambre y sed no es superficial, mis hermanos, sino una profunda necesidad espiritual que solo Dios puede satisfacer. Amén. Como dice David, mis hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, decía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esas ganas, esas ansias de sed, mis hermanos, debe estar en nosotros también. Esto refleja que nuestra verdadera satisfacción, mis hermanos, solo se encuentra en la justicia de Dios, en su carácter, en su obra redentora, en Jesucristo. En la perspectiva reformada, mis hermanos, entendemos que esta hambre y sed, mis hermanos, son un don de Dios. No podemos conseguirlo en ninguna otra parte, mis hermanos. Son un don de Dios dado a sus hijos, a los creyentes, a los que han creído, a los que han tenido fe. Una gracia que Él pone en nuestro corazón, mis hermanos, para que busquemos su justicia. No por mérito propio, sino por su misericordia. La justicia que buscamos no es solo una justicia social, mis hermanos, sino la justicia que proviene de la fe, como nos había dicho nuestro pastor David. En Jesús, esa fe en Jesús, quien estamos siendo saciados por la gracia de Dios, quien promete aquí en Mateo 5, 6, mis hermanos, que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Lo cree usted, mi hermano? Seremos saciados si tenemos esa hambre y sed de justicia. Jesús en el Sermón del Monte no está hablando de una simple necesidad física, mis hermanos, sino de un deseo profundo del corazón. El hambre y sed son sensaciones más intensas que el hombre puede experimentar, mis hermanos. El cuerpo humano puede experimentar, lo repito. Es algo que quien ha experimentado esto debe ser algo terrible, tener hambre y tener sed, mis hermanos. Nos impulsa a buscar entonces el alimento y el agua que necesitamos con urgencia. Así también, mis hermanos, el Señor nos llama a desear la justicia con esa misma intensidad, mis hermanos, con esa hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Hambre, anhelo constante, dice, no conformarse con lo poco, sino que buscar más aún, mis hermanos. Sed, la necesidad de ser llenos por Dios es más fuerte que cualquier otra cosa, mis hermanos. Esto no es un deseo ocasional, sino una pasión que nos mueve cada día. Así tiene que ser esa búsqueda. Cada día nos tiene que mover esta sed. Justicia con Dios. Vivir
en rectitud y comunión con Él, conforme a su voluntad. Amén. Justicia interior, mis hermanos, una vida transformada, donde el pecado es reemplazado por la santidad. Esa transformación en nuestras vidas. Justicia en el mundo, mis hermanos, trabajar por la verdad. Por la verdad, a mostrar la verdad, el amor al prójimo, mis hermanos. No es una justicia meramente legal, mis hermanos, o humana, sino la justicia del reino de Dios. La promesa que Jesús nos hace, nos dice, ellos serán saciados. La satisfacción, mis hermanos, no viene de logros humanos entonces, sino de la gracia de Dios. Dios no promete quizás nos llene, sino que seremos saciados, nos dice. Amén. No es una satisfacción entonces temporal, sino eterna. Tendremos esa satisfacción eterna, mis hermanos. En Salmos 107:9, Salmo 107:9 dice, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Él nos llena con su espíritu, mis hermanos. Juan 7:37-39 nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire qué hermoso y qué maravillosa esta palabra, mis hermanos. Lo decía por el Espíritu que había de venir, pero no había venido todavía. Pero hoy, mis hermanos, es lo hermoso. Jesús ya fue glorificado. Jesús ha sido glorificado, mis hermanos. Y hemos creído en Él. Ha venido esa fe a nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y esto es obra, dice, del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, mis hermanos, pues entonces tenemos que ser unos de estos bienaventurados. En su presencia hay plenitud y propósito, mis hermanos. Querido hermano, hermana, esto nos llama a examinar nuestro corazón, a evaluar tu apetito espiritual. ¿Tienes más hambre en los entretenimientos, mis hermanos, en el éxito o por la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese hambre que tenemos de otras cosas o tenemos ese hambre de la voluntad de Dios? ¿Estás buscando su justicia, mis hermanos, con la misma intensidad que buscamos otras metas, tus metas personales? Tenemos esa hambre y sed genuina, mis hermanos, de justicia. Buscamos a Dios con sinceridad en oración, en su palabra y en vivir conforme a su voluntad. La promesa es que Dios saciará a aquellos que sinceramente anhelan su justicia. Entonces, mis hermanos, nos motiva a preservar
a preservarnos ahí en la búsqueda de una vida santa, mis hermanos, confiando en que Dios, en su fidelidad, nos llenará y nos fortalecerá. Recordemos, esta hambre y sed también, mis hermanos, nos impulsa a compartir esa justicia con otros, con nuestro prójimo, mostrando el amor de Cristo en nuestras acciones, en cómo vivimos esa vida. Como dice Isaías 55, 1, 2, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La verdadera satisfacción para el alma, para esa alma hambrienta y sedienta de justicia, mis hermanos, solo se encuentra en Cristo. Como creyente debemos entonces cultivar ese deseo sincero de vivir en justicia, confiando en que Dios, en su misericordia, nos saciará y nos llenará de su gracia. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y fortalezca, y busquemos esa justicia que solo Él puede dar. Alimenta entonces tu alma con la palabra cada día. Ora con propósito pidiendo que tu deseo por Él crezca, mis hermanos. Ese deseo de buscarle, de conocerle más a Él, pueda crecer día a día. Busca oportunidades para practicar la justicia, mis hermanos, ayudando a personas, levantando al caído también. Agradece a Dios por esta promesa que el Señor nos ha dado. Pide que Él despierte en ti un hambre y sed genuino en tu corazón de esa justicia. Reconoce que nada más podrá saciar el alma como Cristo. Amén. Pónganse en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Aleluya. Padre eterno, Dios nuestro, te damos gracias por tu promesa que nos insta a despertar el hambre que hay en nosotros y esa sed genuina en nuestro corazón. Reconocemos que nada más que Jesucristo saciará nuestra hambre y sed de justicia. Es por esto que te rogamos a ti, para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas transformadas, saciando toda hambre y sed de justicia, que solo la encontramos en ti. Gracias por habernos escogido y queremos ser hijos creyentes de fe para que esa hambre pueda estar siempre en nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia, buscando siempre la verdad en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.